Palabra de mujer. Que la vida es una fiesta, no hay mal que por bien no venga. No dejes pasar la hora y pinta de colores ese corazón. La vida es una fiesta, canta con alegría, canta las manos arriba, canta que de amor no ha muerto nadie, siempre que llovió paró, canta siempre que llovió paró, canta siempre que llovió paró. ¿Qué tal, Bolivia? Tengan todos ustedes muy, pero muy buenas tardes. Bienvenidos a Palabra de Mujer. Esperamos realmente que haya tenido un buen almuerzo en familia, porque como les decimos, aquí llegó el postre. Un postre de 4 pasos. Escúchame, ¿y cómo llega el postre de hoy, no? ¿Con qué hoy, poder? Mira esta compañía que llega. Claro, con poder total. Bienvenida, querida Cristina. Gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes, chicas. Feliz de poder estar el día de hoy compartiendo este set y pudiendo charlar. Bueno, nuestra bella está ausente, ¿no? Nuestra bella Alexia hoy no nos acompaña porque está en unos compromisos de sus labores de belleza a las que nosotros no podemos ir, lamentablemente. Pero la apoyamos. La apoyamos a la distancia. Moralmente a la distancia. ¿Sabes qué? Me ponía a pensar, bueno, esto de que en pareja, nosotros hablamos mucho de pareja, ¿no? Y de, a veces escuchás decir que en una relación el 80% de las relaciones es el sexo, dice, ¿no? Y el otro 20% es la charla, el llevarte bien. ¿Qué tanto de cierto hay en esto? ¿Qué tan importante es el desear a tu pareja? No hablemos específicamente de tener relaciones constantemente o todo el tiempo querer estar en la intimidad, pero sí el observar a tu hombre o a tu mujer como una persona que es objeto de tu deseo, por así decirlo. ¿Deseo te referís cuando... deseo carnal. Deseo carnal, deseo de atracción, deseo de admiración por tu pareja. Hay tipos de deseo. Y a eso quería llegar, a cómo va evolucionando dentro de una relación. Me acomodo, querida, ilústrame. Ilústrame no. Nos va a ilustrar, te cuento, el psicoterapeuta sexual, el doctor Alejandro Velarde. Nos encanta tenerlo. Lo extrañábamos, ahora le damos la bienvenida. Hola, ¿cómo está usted? Bienvenido. Querido doctor Velarde, qué gusto. ¿Le gusta nuestro nuevo set? Sí, más contentas nosotros de hablar con usted de esto. De este tema que queremos que nos ilustre. Presento a mi amiga Cristina, que nos está acompañando. ¿Cómo está? Un placer. ¿Cambia el deseo? El deseo, bueno, varía, ¿no? Depende de la edad de la persona, puede haber cierta relación. Siempre con la edad, doctor, ¿por qué sí, me hace? Pero generalmente aumenta con los años pareja. O sea, para que no se sienta tan mal, entonces. Es la edad de los años que se tienen pareja. En el tema del deseo, generalmente el deseo es algo relativamente constante. Puede sufrir ciertas variaciones, pero esas variaciones van a depender, por un lado, de si es hombre o si es mujer, y por otro lado, del tipo de relación de pareja que se tenga y de otras características de personalidad. Por ejemplo... ¿Es cierto que el deseo se manifiesta de diferentes maneras en los hombres que en las mujeres? Sí, a eso iba. Por ejemplo, en el caso del hombre, el deseo no está ligado directamente a la acción de las hormonas. Por supuesto que influyen, lógicamente. Pero como en el organismo masculino, digamos, no hay una alteración de repente marcada del aspecto hormonal, como en el caso de la mujer, entonces no hay una relación tan de dependencia en ese sentido. Ahora, por otro lado, lógicamente sabemos, ¿no? La testosterona es la hormona que influye más en el deseo sexual, tanto en hombres como en mujeres. Solamente que la diferencia va a estar dada en función a que la mujer puede sufrir, sobre todo, por ejemplo, en la menopausia, alteraciones en el aspecto hormonal. Eso puede afectar en cierta forma el deseo, pero eso fácilmente se puede corregir, digamos. ¿De qué manera afectaría el deseo? Bueno, las oscilaciones precisamente, ¿no? Va a depender mucho del estado de salud de la persona, en este caso de la mujer, y del tratamiento hormonal correcto que pueda recibir. Si hay un tratamiento hormonal correcto, no va a haber mayores dificultades. El resto son factores netamente psicológicos. Más que la edad, es el sentirse viejo o vieja lo que influye en la expectativa sexual, ¿no? Generalmente se piensa que el hombre tiene deseo constantemente, que ve un par de senos y ya queda más o menos listo para la acción, y la mujer no. ¿Es verdad? Desmitifique, doctor, desmitifique. Yo creo que es mentira, te diré. Yo igual creo que es mentira, que es socialmente nos dicen que tenemos así, que ser así, que tenemos que abstenernos. Sí, lo que pasa es que tendríamos que ver exactamente qué entendemos por deseo.
Si el deseo tiene que ver con las fantasías y con las ganas de tener relaciones sexuales, no hay diferencia entre hombres y mujeres, porque la mujer también puede tener ganas y deseos y fantasías, lógicamente, igual que el hombre, para tener relaciones sexuales. ¿Dónde está la diferencia? Que el hombre siente mayor urgencia coital, o sea, de realizar el coito, de la penetración básicamente, ¿no? Eso no sucede en el caso de la mujer, pero eso es una situación que tiene muchas variables, sobre todo aspectos más socioculturales, porque vivimos en una cultura más o menos que enfatiza el coito, que enfatiza la virilidad, la erección, la penetración, etcétera. Entonces por eso el hombre como que se mete en ese discurso y reproduce eso en su vida sexual, Usted ¿no? arrancó haciendo referencia a que el deseo también depende mucho de lo que es la edad de la persona. Es decir, con los años este deseo aumenta. ¿En qué se diferencia o en qué varía el deseo de una muchachita de 25 años con una mujer de 40 a 45, por ejemplo? Las formas de manifestación del deseo es lo que puede ir cambiando. El deseo siempre puede sufrir ciertas oscilaciones, pero no podemos decir tampoco que a medida que se avanza en edad, directamente el deseo va a bajar. Siempre va a haber oscilaciones, pero la forma como se manifiesta ese deseo, ahí es donde va a haber diferencia. Una muchachita de 17 años o de 18 años de repente va a tener una serie de mitos y prejuicios acerca de su sexualidad o acerca de las relaciones sexuales. De repente una mujer de 30, 35 años ya no va a tener esos mitos o esos prejuicios y de repente va a disfrutar más bien de su sexualidad. Una de 40 mucho más. ¿No? Claro, porque no le va a preocupar mucho el qué dirá la pareja, ¿no? Si yo tomo la iniciativa, dice ella, como mujer, ¿qué va a pensar él? Ya no le va a preocupar de repente y eso. También la coyuntura, es decir, debe ser, me imagino, digo yo, sospecho, me dijo una amiga, me contaron que... Ajá. A ver. Me imagino, a ver, por más que tengas 30 años, si llevas 5 años casada, o 10, te casaste muy joven, tal vez tu nivel de deseo no va a ser igual que una treintona soltera. Porque, o sea, tiene otra vida, tiene, no sé, pues otras circunstancias, o hay más pescados en el mar, digamos, ¿no? De lo que hay en tu casa, etcétera. Pero con pescado conocido la cosa puede funcionar mejor también, doctor. Pero no sé, pues que yo sé lo que quiero preguntar, si es que con los años lo estamos tomando nosotros, claro, como hombre y mujer, pero no estamos analizando la coyuntura, o sea, claro, las circunstancias de esos deseos, ¿no? Eso serían en realidad los factores que determinan que haya, que se manifieste más o menos el deseo, y eso va a variar. Un factor, por ejemplo, que influye mucho en el deseo es la rutina sexual. Lógicamente, una pareja que entra en el... hacer siempre lo mismo. Exactamente, de la misma manera, la misma hora, etcétera. La rutina, lógicamente, va a minar un poco el deseo sexual. Pero estamos hablando ahorita mucho de deseo sexual y yo entiendo que hay muchos otros tipos de deseo. Por eso quiero invitarlos a ver, a que revisemos unos cuadros que tenemos donde precisamente vamos a analizar cada uno de esos diferentes tipos de deseo. El deseo dependiente se presenta en aquellos que necesitan tener relaciones sexuales para sentirse amados. La sexualidad se ha convertido en algo sin valor y por ello algunos muchachos y muchachas y algunas no tan muchachos y no tan muchachas seguramente, se sienten carentes de cariño. Esto me parece fuerte, ¿no? Un deseo dependiente no es un deseo que se manifiesta al interior de una pareja, ¿o sí? Claro, cualquier relación de dependencia en realidad puede generar dificultades en el tema del deseo. En realidad, en el deseo, más que hablar de tipos de deseo, en la sexualidad se habla de los factores que tienen que ver con desencadenar ese deseo. Y básicamente esos factores son dos: los factores psicológicos, los factores físicos o biológicos y los factores del estímulo en sí, digamos, del ambiente, del entorno, ¿no? Entonces eso lógicamente puede jugar. El aspecto biológico es tener un buen nivel, una buena salud física garantiza un buen nivel de deseo. En el factor psicológico entra todo lo que son las características de personalidad, el tipo de relación de pareja, las características de qué importancia yo le doy a la relación de pareja, etcétera, que no tenga mitos, etcétera. Si entendí bien, este tipo de deseo es aquel, como en la juventud hoy en día,
quiero sexo, deseo sexo, pero porque en realidad lo que quiero es el cariño, o sea, en la dependencia del sexo, del deseo, en realidad es... Si no me desea, no me quiere. Y es porque no tengo y sucede esa relación estable. Por eso yo preguntaba eso, asociada a la relación, o sea, que este deseo dependiente no debería ser lo habitual en una relación estable y sana. Claro, lo que pasa es que no existe en sí un deseo dependiente, lo que existe es una relación dependiente hacia alguien, que lógicamente va a hacer que ese deseo dependa de la otra persona. De repente, si yo vivo mi sexualidad en función a la otra persona, entonces la manifestación de mi deseo va a depender de lo que esa otra persona haga. En ese sentido sí podemos entenderlo, digamos, esa clasificación o esa diferenciación. Veamos otro cuadro que tenemos, por favor. Tipos de deseo por impulso. Surgen algunas personas debido a los cambios hormonales. Por ejemplo, está en una panadería y tiene el impulso de agarrar un pan y comérselo. Eso no es aceptable. Lo mismo ocurre en lo sexual. No debe dejarse llevar por el impulso. O sea, deseo sexo ahorita y lo busco. Claro, eso en realidad tiene relación con lo que conocemos como la preocupación. No, la preocupación por la consecuencia. Yo puedo querer hacer muchas cosas, pero me preocupa la consecuencia de mis actos. Que está muy bien, ¿o no? Claro, es adecuado. Entonces, en el aspecto sexual, lógicamente, nuestro deseo se va a manifestar, si es saludable, en casi cualquier situación o en casi cualquier contexto o casi con cualquier persona. Es lo mismo que las hormonas. Claro, eso no va a ser... No han escuchado a sus amigas. Yo tenía una amiga que decía, hoy día no salgo. ¿Por qué? Porque estoy ovulando. ¿En serio? Entonces, bueno, eso sí es cierto. Y yo decía, tiene una base biológica, ¿verdad? Sí. De ahorita que yo te juro que siempre pensé que me la estaba charlando. Ahorita que hablamos de las hormonas, también se dice mucho que la mejor etapa de deseo sexual de la mujer es después de la menopausia. Y con el hombre, andropausia. ¿Tiene esto algún sustento? ¿Es cierto o simplemente mito? Sí, en el sentido de que una mujer después de la menopausia ya no está ligada a esas fluctuaciones del deseo relacionadas con el aspecto hormonal, por un lado. Y por otro lado, tampoco tiene la preocupación del embarazo. Así que se puede sentir plenamente libre de disfrutar su sexualidad con su pareja. Lo que no pasa en las anteriores etapas. Porque mal que mal en las anteriores etapas siempre está la preocupación o por el embarazo, ¿no? O no hay un adecuado nivel de repente de deseo en ese momento. Y ahí también hay algunos mitos. El hecho de que la mujer piense de que porque hay ciertas oscilaciones en su deseo, ella tiene precisamente un problema, no es cierto. Las oscilaciones pueden venir, pero son ligeras, por llamarlo. ¿El hombre también tiene oscilaciones? Muy leves, porque en el hombre el deseo es más un factor psicológico. Si tiene un buen nivel de testosterona, de hormona, que es la hormona que está más directamente relacionada con el deseo, entonces el deseo en el hombre va a ser más un factor de aprendizaje y más un factor psicológico. ¿Por qué algunas embarazas mueren de deseo, más o menos? Algunas mujeres embarazadas. Así es. Lo dije mal, ¿no? Sí, un poco. Se me lengua la traba, más o menos. Algunas mujeres embarazadas están más fogosas. No tendría por qué una mujer embarazada no tener mucho deseo o disminuir su deseo sexual, salvo en las situaciones en las que aumenta, por la característica, por encima de lo normal. Es que no tiene por qué no aumentar tampoco, porque la dificultad va a estar dada por el aspecto de la gestación en sí. De repente en ciertas posturas sexuales van a ser obviamente por razones lógicas delicadas, ¿no? Y en algún momento ya en las fases finales de la gestación, lógicamente ahí puede haber de repente una disminución del deseo, pero es muy relativo. Si una mujer tiene buena salud, buena interacción sexual con su pareja, el proceso de embarazo no tiene necesariamente que ser algo que le dificulte o que haga que suspendan la vida sexual, lo que lamentablemente pasa con muchas parejas. Te voy a plantear otro tipo de deseo, tenemos nuestro cuadro aquí. Deseo sensual. Está relacionado con los sentidos, por ejemplo, al mirar una película súper sensual. Claro, todo deseo en realidad es sensual, ¿no? Porque todo entra por los sentidos. Qué sé yo, que me den un masaje, estar en un jacuzzi, etcétera, eso es sensual porque es algo agradable para nuestro cuerpo. Lo sensual lleva a lo sexual, generalmente, y ahí es donde hay también problemas con el deseo, que mucha gente se va, como se dice, directo al grano, se va a la estimulación sexual,
de los genitales o de las zonas erógenas y se olvidan de la estimulación en todas las otras áreas del cuerpo. Por eso es que lamentablemente existen esas diferencias del hombre que va directo al coito, que intenta directamente la penetración, y la mujer que de repente prefiere más esos preámbulos, eso sensual precisamente, el antes y el después de la relación. Lo ideal sería que se conjugue lo sensual con lo sexual. Por eso tal vez es que ¿no? pues, mientras más maduros estamos, más disfrutamos del sexo, porque nos damos cuenta de la importancia que es la previa. Exacto, la previa, el durante y el después. O sea, son las fases que deberían caracterizar cualquier relación sexual, indistintamente de la edad. Pero la edad influye en el sentido psicológico de la inexperiencia, de la fogosidad, de la respuesta más mecánica, ¿no? Y de los mitos o de las falsas creencias. Le voy a hacer una pregunta estilo Cosmopolitan. ¿Qué puedo hacer para aumentar el deseo sexual de mi pareja? Bueno, primero tienen que conocer las sensaciones. Primero usted sus propias sensaciones. Antes de pensar en aumentar el deseo de la pareja, tiene que asegurarse que su deseo sea adecuado. Y para que su deseo sea adecuado, tiene que reconocer sus propias sensaciones, tanto sensuales como sexuales. Después lo mismo hay que hacer con la pareja, ¿no? Tendríamos, hablando estrictamente de lo sexual, ¿no? Salvando otras variables. Hablando de lo sexual, usted tendría que conocer las manifestaciones sensuales y sexuales de su pareja. O sea, qué le gusta más, qué le gusta menos. Y luego es básicamente jugar con la interacción, pues jugar con la espontaneidad, jugar con que se den las jugar, exactamente, jugar con la espontaneidad, con las caricias, con la improvisación, porque la relación sexual no tiene que ser algo mecánico. O sea, yo no puedo hacerme un menú de posturas, ¿no? A ver, primero empiezo con esta, tanto tiempo, etcétera. No tendría que ser de esa manera. Basta con que yo conozca mis propias sensaciones y conozca qué es lo que le gusta a mi pareja y después interactuar. Así, hablando estrictamente de lo sexual, ese sería un factor importante. Por ejemplo, si usted sabe que a su pareja le estimula especialmente ver alguna parte de su cuerpo, entonces lógicamente usted puede jugar en ese sentido. Por eso usaba la palabra jugar, ¿no? Porque así usted regula, entre comillas, qué tanto se va excitando la pareja, ¿no? Y bueno, después juega un papel importante pues las caricias, los besos, los comentarios, etcétera. El crear la relación. Seguimos con nuestros tipos de deseos y tenemos un cuadrito más para compartir. Un deseo estresado. Él o ella sienten deseo, pero a la vez demasiada ansiedad por no saber si pueden complacer a su pareja, lo que ocasiona problemas durante la intimidad. Sí, el gran enemigo de la actividad sexual es la ansiedad. Y una de las manifestaciones de la ansiedad es el estrés. El estrés es cuando el organismo está sometido a demasiadas exigencias, ¿no? El ritmo de trabajo, las preocupaciones, las ideas que tiene uno sobre ciertas cosas, etcétera. Y la gente no se da cuenta que muchas veces no es necesario o sea, puedo tener una mala o inadecuada relación sexual, no necesariamente sintiéndome estresado en el sentido de estar fatigado en este momento. Existe lo que se llama el estrés residual o la ansiedad residual, que es el producto de, por ejemplo, varios días en los que he estado cansado, he estado preocupado, etcétera, y ahorita no es que esté deshecho, como se diría, sino que me siento no muy cómodo. Exactamente, o puede ser que esté pensando en otra cosa. Ese estrés residual puede hacer que haya algún problema en la relación sexual. Mucho más si yo creo que si soy hombre, sí o sí tengo que tener erección y penetrar, o si soy mujer, sí o sí tengo que atraer a mi pareja y sí o sí mi pareja me tiene que excitar a mí, ¿no? Esos son mitos en la relación sexual, es un interjuego, ¿no? Entonces la ansiedad es esa, ya hablando estrictamente de la ansiedad, preocupación, nerviosismo, falsas ideas o creencias que me llevan a no tener una buena respuesta sexual o una actividad sexual satisfactoria. Doctor, tenemos un cuadrito más para poder revisar. Tipos de deseo. El deseo erótico. Suele presentarse en relaciones apasionadas cuando él o ella manifiestan cercanía emocional a su pareja a través de la intimidad. Ajá. Ay, de bonito es. ¿Este es el favorito o no? Me han dicho. Todo el mundo le han quiere. comentado. Me comentaron. Sí, de repente podemos tener un testimonio por ahí. No, me gustaría que usted nos diga qué dicen sus pacientes, claro. Ajá. Qué mejor testimonio que ese. Claro, bueno. Le escriben justo a propósito de ese tema ahora. Lo erótico precisamente tiene que ver con esa predisposición al placer, ¿no? Y esa predisposición al placer es subjetiva, depende de uno, o sea, es un entregarse, es un fluir. El mejor de los deseos. Por supuesto, o sea, el deseo tendría que ser siempre erótico.
¿no? Cuando hablamos de las relaciones sexuales, porque lógicamente no estamos hablando del deseo de comerme una empanada, no estamos hablando del deseo sexual. Eso siempre lo tenemos. Me preocupa. Y no creo que haya distinciones en ese otro deseo. Pero a mí me preocupa algo. Cuando yo escucho hablar de deseos, tal vez es porque no he tenido un matrimonio largo, pero todo esto que está hablando del deseo, ¿se mantiene a través de los años? Claro, va ¿Cómo a lo oscilar. mantenés? O sea, ¿cómo lo mantenés? Porque veo así todo uno, no sé, una lectura. Claro, eso. Jugando en la ¿Dónde se interacción con la aprende? pareja. En la interacción con la pareja. Porque el deseo también, no sé, desde mi Ahora, humilde punto de vista, es la forma, o sea, si estás enojado con tu pareja no te da deseo de nada, ¿no? No creamos. También no me digas. Pero claro. Hay excepciones. No me digas. Claro, eso demuestra precisamente lo diferente que somos las personas, ¿no? Porque una mujer puede, indistintamente de una pelea, por ejemplo, de repente sentir ganas de tener relaciones sexuales. Porque es otro tipo Pero de la relación, mayoría, ¿sabes? exacto, pero la mayoría de repente no va a estar dispuesta a tener relaciones o tener ganas después de que se han peleado, ¿no? Ahora, esas diferencias individuales también se manifiestan en la persona, porque a medida que avanzamos en edad también pensamos diferente. Y no es lo mismo, por ejemplo, tener una pareja sexual estable a no tenerla. Ahí hay otro factor importante, la novedad. La novedad siempre va a implicar, por un lado, un poco de ansiedad y por otro lado también ese sentido de curiosidad, de lo novedoso que me estimula el deseo también. Tenemos una pregunta de uno de nuestros televidentes que quiere saber si es normal que el deseo sexual disminuya después de un embarazo, después de dar a luz, me imagino. Bueno, no tendría que disminuir. Durante el proceso de embarazo en la mujer puede sufrir evidentemente alteraciones el deseo, pero es temporal, totalmente temporal. Luego del embarazo no hay ningún motivo. ¿Saben qué etapa Claro, creo? obviamente, ¿no? Obviamente salvando ese detalle. Pero luego no hay ningún problema que esté relacionado directamente, ¿no? ¿Saben A no qué ser que etapa haya creo yo problemas que físicos. afecta y disminuye? Es precisamente en eso. Claro. Cuando las mujeres hemos desembarazado, nos damos en cuenta frente al espejo con la realidad de que nuestro cuerpo Ese es un ya no factor. es esa bolita perfecta Exacto. que era antes, pero tampoco es esa planicie que solíamos ver. Estamos deformes, más o Mamá, menos, un ¿no? bebé que no te deja dormir, Exactamente. mil cosas. Un bebé que no te deja dormir, ellos los supieran. pechos. o Esos sea, son es una inseguridad física que yo creo que nos lleva Esos son otros precisamente a no estar factores, liberadas. otros factores que alteran el deseo. Lógicamente una pareja pues que estaban solos antes tenían tiempo de ser pareja, no compartían otros roles. En cambio ahora comparten el rol de padres también. Tiempo de ser pareja, ¿no? qué importante Exactamente. ¿No? Entonces el rol de padre hace que muchas personas sean más padres que esposo o más padres que esposa o pareja. Ahí ¿no? yo Y creo ahí es que donde puede haber el problemas. consejito fundamental para el parejo de la pareja, para el varón, que dé seguridad, ¿no? Porque las mujeres por lo general nos sentimos afectadas en nuestra autoestima por nuestra cuestión física, y eso es un disparador directo a tu cabecita, que es la que manda el deseo en todo tu cuerpo. Pero si tu hombre te dice, mi amor, estás bella, estás hermosa, me encanta como estás, Aunque así te mienta, voluptuosa y no sé qué, te eleva el ánimo, te eleva el ego, te sentís más segura y seguramente vas a estar más dispuesta. Claro, que él haga a ella sentir esa seguridad de que él se siente bien con ella, que se siente atraído por ella, pero que ella también lo haga a él sentirse seguro de su masculinidad, seguro de su, entre comillas, potencia, ¿no? Porque esas son algunas diferencias que hay en los géneros también, ¿no? La mujer va a enfatizar generalmente su belleza, la belleza física, el qué tan atractiva es para su pareja, y le va a preocupar lo que él piense acerca de ella. Entonces por eso es que si hay un rollito mal parqueado por ahí, una estría, qué sé yo, le va a preocupar. En cambio al hombre no necesariamente le va a preocupar el aspecto físico, le va a preocupar más el rendimiento que tenga en su desempeño sexual, ¿no? Entonces son diferencias que evidentemente como pareja yo tengo que conversarlo en el momento que se dé conversarlo, pero muchas veces lo no verbal es importante, ¿no? Más que decirle, ¿sabes qué? Hace esto, de repente funciona más que usted agarre la mano de su pareja y la ponga en cierta zona que es agradable para usted, y sin decirle nada ya le está diciendo todo, ¿no? Que es lo que busca en su relación sexual. Pero lo voy a anotar. ¿La andropausia disminuye? ¿La andropausia? Sí, la de los hombres. Andropausia. La andropausia, sí, la andropausia es un aspecto, es un fenómeno psicológico en el hombre. Esa es la diferencia. ¿No es hormonal? No es. En el caso de la mujer, la menopausia es un factor
es un aspecto biológico con repercusiones psicológicas. Ya. En el caso del hombre, la andropausia es netamente un aspecto psicológico. Si bien tiene que ver con que el desempeño sexual es diferente porque necesita más tiempo para la estimulación, necesita mayor intensidad de la estimulación y no se excita tan rápidamente como antes, eso es biológico, pero más que eso influye en el hombre el hecho de que ha cambiado su desempeño sexual. Doctor, pero yo una vez tuve la oportunidad de traer un instructor de Venezuela y yo me acuerdo que él andaba con sofoques, así como ¿Estaba las mujeres. andropáusico? Sí, y me acuerdo que estaba Nunca puro escuché. hombre el curso y él les dijo, van a disculpar, pero estoy andropáusico. No, y le venían las sofocaciones, etcétera, y tenía que darle su tecito. Entonces, ¿No era chikungunya? no, yo digo, No era cansancio. o sea, no era, y él decía estoy, o sea, con andropausia, y Claro. no le viene entonces a todos. Más bien y Claro, lo aceptó, pero el porque hecho, no lo aceptan sí, pero hay generalmente. un los- detalle ahí. El hecho de que este hombre experimente eso no significa que eso sea necesariamente biológico. Porque cuando yo estoy ansioso, cuando estoy preocupado, también me puedo poner, me da taquicardia, me da sudoración, me dan temblores, ¿no? Entonces, ¿a qué lo atribuyo yo? Ese es un factor psicológico. Lo que sí está demostrado es que en el hombre no hay esa diferencia en cuanto a la influencia de las hormonas tan drástica como sucede en el caso, Ni se en el caso modifica. del hombre. Claro, lo que a él le afecta es darse cuenta que está envejeciendo, darse cuenta que ya no es el mismo atleta sexual que creyó ser en su Que su rendimiento o que tal vez no es nunca que su fue. rendimiento no es el mismo y que había habido diferencias nomás, ¿no? Y que Pobre tiene hombre. canas en ciertas partes donde antes no había. Claro, Oh my God. sí, sí. Escuchen, ¿cuál era el deseo bonito entonces del que estábamos hablando? El ¿Cómo erótico. se llamaba? Erótico. El sensual y el erótico, que tiene que ver con el erotismo y la sensualidad. Es Nos quedaremos inseparable. con Harta previa. eso. Nos quedaremos con eso. Nos quedamos con eso. Y creo que, como digo siempre, ¿no? Continuará, puntito suspensivo. Agradecer muchísimo a Alejandro Velarde, psicoterapeuta sexual, que nos ha acompañado con este tema para hablar del deseo, precisamente los diferentes tipos de deseo de lo que es este motor carnal del amor. ¿Hacemos una pausa, chicas? Ya volvemos. Que la vida es una fiesta, no hay mal que por bien no venga. No dejes pasar la hora y pinta de colores ese corazón. No venga, de colores ese corazón. Entre mitos y mitos. Viste que de todos los temas siempre se sacan suposiciones, o esto no debería ser así, o esto te puede ocasionar esto otro. Hoy día vamos a hablar acerca de los tapones versus a las toallas higiénicas. Yo personalmente he escuchado muchísimos mitos en torno a lo que son los tapones, ¿no? Que si no puedes meterte a la piscina con el tapón, que si Perdés tu virginidad. perdés tu virginidad, que si sos virgen no podés utilizarlo, que te puede ocasionar muchas infecciones. Que se te va a quedar adentro. Si es que tengo que graficarlo, lo graficaría así como puras interrogantes alrededor de la cabeza, ¿no es? Pero justamente para despejar estas interrogantes es que hoy día nos acompaña la doctora Erika Talavera, quien Nuestra siempre ginecóloga de cabecera. nuestra ginecóloga de cabecera, quien siempre está tan dispuesta a solucionar nuestras dudas, a disipar estos mitos y a decir esto es cierto y esto no es. Así es. Están hablando mujeres. Bienvenida, Erika. Buenas tardes, muchas gracias. ¿Cómo estás? ¿Bien? Bien. ¿Qué Ustedes decimos? muy bien. Tampax versus tapones. Las dos. Tampones Es el nombre tampones de la empresa. toallas higiénicas. Tampax versus... De aquí nos vamos a tapones almorzar. versus toallas higiénicas. Los dos métodos, que son métodos para utilizar durante la menstruación de la mujer, tienen sus ventajas y sus desventajas. Empecemos Lo a ideal desglosar. sería combinarlos en realidad. Ya. ¿Cuál es la ventaja que tienen los tampones o los Tampax, como se los conoce? Estos son dispositivos que son de higiene íntima interna, se colocan en la vagina y nos dan muchas ventajas. Uno, que nos quitan la toalla higiénica, es visible, por más pequeña que sea, se siente Caliente. entonces tiene la ventaja de ser invisible. Podemos utilizarlo con diferentes pantalones, con todo lo que uno quiera vestir, si es que uno tiene actividades deportivas, si va a nadar, si va a andar en bicicleta. Otra ventaja que tiene es que viene a disminuir el mal olor que puede haber durante la menstruación, porque la sangre menstrual, al entrar en contacto con el aire, es que Se oxida. exacto, y se percibe ese olor peculiar de la menstruación. Entonces con los tampones esto no pasa.
Otra ventaja que tiene es que no provoca la irritación a nivel de los genitales en la mujer que provocan las toallas higiénicas. La toalla higiénica produce irritación, alergia. Y hay mujeres en muchos que casos son alérgicas al látex, incluso, como ahora vienen revestidas con una pequeña microfibra plástica. Sí. Entonces, eso realmente se te hace prácticamente imposible. Son muy pocas estar, y que tenés que vienen de usar algodón, ¿no? las toallas higiénicas hechas de tela o de lienzo, porque son alérgicas al material con que se hace. En realidad, cuando una toalla higiénica ofrece mayor grado de absorción, es porque su tela y su cubierta tienen mayor cantidad de químicos. Entonces lo que va a provocar mayor irritación en la región vaginal. A ver, pero un poquito, usted estaba enfocándonos a que es bueno combinar ambos métodos. Entonces ya dijimos las ventajas del tampón, y ahora ¿cuáles son las ventajas de una toalla higiénica? La toalla higiénica es de uso mucho más fácil, más rápido, más fácil. Se debería utilizar cuando la mujer tiene menstruación o tiene los días en el que el flujo menstrual es casi escaso. Se debería utilizar para dormir. Si es que la mujer tiene dificultad porque no le gusta el modo en el que se colocan los Tampax, también puede utilizar las toallas íntimas. También tiene sus ventajas. Lo ideal es que aprendamos a combinarlas las dos. No siempre utilizar el Tampax o el tampón, y no siempre también utilizar la toalla íntima. Esto depende mucho de la comodidad de la mujer, de la preferencia de la mujer, de cómo ella se sienta más tranquila y más segura en esos días que ya de por sí son complicados. Mito. El tampón no le quita la virginidad a nadie. No le quita la virginidad, porque los Tampax o los tampones vienen en diferentes tamaños. Esos tamaños están graduados para la intensidad del flujo. Entonces es pequeño, y para romper, para que la mujer pierda la virginidad se debe romper el himen, anatómicamente hablando, ¿no es cierto? O sea, médicamente hablando, esa es la pérdida de la virginidad. Y este dispositivo o este medio de protección durante la menstruación es muy pequeño como para lograr eso. Hay mujeres que tienen un himen mucho más complaciente, que se Elástico, puede, más elástico. Pero también no sabemos hasta qué punto una niña o una joven, una joven va a tener un himen elástico o no. El problema con las personas que no han tenido relaciones sexuales es que su vagina de por sí todavía no es tan elástica. Entonces puede tener dificultad, dolor al colocarlo, y eso ya también crea, exacto. ¿Te parece que si para graficarlo un poquito mejor vamos revisando, tenemos un cuadro para romper todos estos mitos y vamos comentando? ¿Es seguro nadar con un tampón puesto? La única recomendación es que cuando se nada en piscinas o en el río, se aconseja que una vez se termine de nadar, se reemplace el tampón por uno nuevo. ¿Es correcto? Es correcto. Lo que pasa es de que la piscina y la utilización del tampón puede provocar infecciones, porque puede permitir el ascenso de bacterias que pueden estar en la piscina, en el mar o donde uno nada. ¿Y es más susceptible de que eso ocurra si estoy con una toalla higiénica? No me voy a meter a la piscina, pero ¿es preferible evitarlo, digamos, o es bastante seguro el uso de un tampón? No, mientras la mujer lo cambie de forma regular o lo cambie inmediatamente de haber entrado a la piscina, no hay ningún problema. Ella puede seguir haciendo sus actividades si es que nada, normalmente sí. Perfecto. ¿Vamos a otro cuadro? Mito o realidad sobre los tampones o toallas higiénicas. ¿Qué beneficios tiene usar tampón en comparación con las toallas femeninas? El principal beneficio es la comodidad que la mujer puede sentir al usar uno u otro y su adaptabilidad. Lo que estábamos diciendo, ¿no? Que depende mucho de la preferencia y de la comodidad de la mujer. Pero había estos mitos, digamos, que durante muchísimos años, a las que tenemos más añitos también, que venían dados precisamente por lo que nos enseñaban probablemente, ¿no? Bueno, sigamos revisando porque tengo algún par de sugerencias también. ¿Es cierto que las toallas con malla de plástico causan mayores infecciones vaginales? Eso es lo que comentaba Laura, ¿no? Infecciones vaginales no, porque estamos hablando estrictamente de la menstruación, ¿no es cierto? Que no es lo mismo que cuando utilizamos los protectores diarios. Entonces, mientras más la capa protectora sea de mayor cantidad o porcentaje de algodón, es mucho mejor. Va a haber menos irritación y va a haber menos alergia.
Se han hecho estudios donde han tratado de comparar la cantidad de bacterias que existe en una mujer que utiliza un Tampax o en una mujer que utiliza una toalla higiénica. Y no se ha logrado identificar que uno u otro método sea más perjudicial en el caso de las infecciones. O sea, con los dos métodos, la misma cantidad de bacterias y la misma susceptibilidad a las infecciones. Son igual de seguros y igual de riesgosos. Exacto. Lo importante es cambiarlos de forma continua. ¿Qué pasa con estas toallas higiénicas reutilizables? Yo hasta hoy nunca he escuchado y no sabes lo bellas que lo son. que hacían nuestras abuelitas, el lienzo, ¿no? Pero existen divinas hoy en día, ¿no sabes? Con súper diseños, como pañales de bebé. Son de tela, sí, que son ecológicas. Sí. Y si vamos a hablar de estas cosas, que hay una copa menstrual, que es un dispositivo que es como un profiláctico, como un preservativo masculino. Como un embudo. Mucho más chiquitito. Una copita, es una de goma, silicona. Se introduce y luego adentro se expande y se saca. Pero yo no sabía que en Europa estaba ahorita de moda el tema de los... Lo que pasa es que ahora la tendencia es para el medio ambiente, es ecológico, todo. Y esto es reutilizable. Perdón, pero yo me enteré hace poco que una toallita tarda en degradarse no sé cuántos decenas de años. No, 20, 30, 50, no sé cuántos años. Como no es económicamente rentable, entonces obviamente no le dan la publicidad necesaria, porque si uno utiliza las copas vaginales, las copas para la menstruación, pueden durar hasta 10 años. Y se reutilizan, se esterilizan, venden las pastillas con las cuales se las puede esterilizar, indican el modo de esterilizarlo con agua caliente, entonces tienen una vida muy grande. ¿Es buena y es recomendable la copa? Sí, todos estos métodos son recomendables siempre y cuando se los utilice de forma correcta, se tengan buenas normas de higiene, se los cambie el tiempo que dura. Exacto, y luego se reemplaza. Tanto el tampón como la toalla higiénica. ¿Cuánto tiempo es correcto tenerlo el tapón? 3 a 4 horas. 3 a 4 horas y luego cambiar. ¿Y la toalla higiénica? Lo mismo. ¿O es dependiendo del flujo? No. Es lo mismo, porque son 3 a 4 horas que ya va a producir mayor grado de humedad, no solamente la menstruación, también es la transpiración de la zona íntima, entonces lo ideal es cambiarlo cada 4 horas, el Tampax o el tampón como la toalla higiénica. Tenemos otro cuadro para revisar, entiendo que las voy a invitar. Mito o realidad sobre los tapones o toallas higiénicas. ¿Es verdad que el uso de panty protector diario puede causar una infección vaginal? Y ahí está la misma respuesta. El panty protector se supone que está diseñado para absorber las secreciones. El hecho de no cambiarlo frecuentemente podría favorecer a la aparición de infecciones. Eso hemos hablado muchísimo. Nos decía usted en otra oportunidad que te calienta el área vaginal y que eso mismo puede... la humedad. Hay mucha humedad, predispone a las infecciones, entonces es un círculo vicioso. ¿Por qué lo utiliza la mujer? Porque tiene flujo vaginal, pero no se da cuenta que al seguir utilizando el protector diario lo que hace es seguir aumentando ese flujo y que eso no acaba nunca. Ahora yo siempre admiro cómo la tecnología se pone al favor de nuestras necesidades y ahora ves toallitas higiénicas que realmente solo les falta hablar más o menos, ¿no? Cambiame, ¿no? Más adelante, pero son súper delgadas, vienen con... ¿no? Y algunas vienen incluso hasta con ¿cómo se llama? Humectante, vienen con aloe vera. Ahora que hablamos de eso, hay una toalla higiénica que tiene iones negativos, viene ionizada. Entonces lo que hace es ponerse en contacto con los iones que están en el aire, las bacterias, los virus, y los atrae y los destruye. Esa es una toalla higiénica, una toalla íntima. ¿Está disponible en el país? Acá no. Pero ya si vamos hablando de eso de la tecnología, incluso ya viene ionizada, o sea, tiene iones. ¿Qué me tengo que fijar cuando voy y compro esto al supermercado? Ya sea para los tapones como también para las toallas higiénicas. ¿Qué tengo que buscar? Uno, que tenga la mayor cantidad de algodón posible en su composición. En su composición, exacto, gracias. Que tenga la mayor cantidad de algodón posible. Y otro dato muy importante en cuestión del tampón es que vienen de acuerdo, como ya lo dijimos, a la cantidad del flujo menstrual. Pero siempre que hay que utilizar un tampón de menor capacidad de flujo que el que uno tiene durante la menstruación. Porque el tampón lo que hace es absorber la humedad, no solamente de la regla o de la menstruación, sino también la humedad de la vagina, y puede traer efectos contraproducentes el utilizar uno.
En los años 70, una de las grandes causas que echó por tierra el tampón fue que en los años 70 y 80 se incorporó una marca, una línea, que ofrecía un tampón de 24 horas de absorción máxima. ¿Y qué fue lo que produjo? Un síndrome de shock tóxico, que murieron muchísimas mujeres precisamente por utilizar el tampón. No, sino que provoca esta retención, está mucho tiempo, 24 horas, que era lo que ellos ofrecían, que el tampón podía estar en la vagina, y provocaba una infección, y las bacterias se reproducían de forma tan acelerada que atravesaban la mucosa de la vagina, llegaban a la sangre, y las mujeres morían por un shock infeccioso. ¿Qué temita? Hoy día ya no. Hoy día ya no. Uno, que se retiró del mercado esa marca y que ya no se aconseja dejarlo máximo 8 horas. Es lo que dice la cajita. Y este mito de que si vos te pones el tampón para hacer deporte, por ejemplo, que se te vaya a entrar exactamente, o que no lo vayas a poder retirar después. Pasar más allá de la vagina no puede, porque ya hemos visto que el orificio que une la vagina con el útero es extremadamente pequeño, solo para permitir el paso de los espermatozoides. Entonces, irse más allá de la vagina hacia el útero es imposible. Que sí, el cordón se puede introducir en la vagina y no poderlo sacar o soltar, sí. En ese caso, lo que hay que hacer es tratar de colocar un lubricante que sea en base acuoso, no en base a vaselina, y intentar retirarlo de forma relajada. Si es que la mujer no puede retirarlo, entonces se comunica con su ginecólogo y sí, él se lo puede retirar. Bueno, es tal este tema que les hemos preguntado a las mujeres, ¿qué prefiere usted? ¿Tampax? ¿Toalla higiénica? Esto nos contestaron. Palabra de mujer. La verdad es que he probado los tampones y me parecen bastante cómodos, ¿no? Aparte que me parecen más higiénicos en realidad. Las toallas higiénicas, pienso que son más eficientes. Tampones, sí, porque son más cómodos. Las toallas higiénicas son más cómodas. Toallas higiénicas, porque es más cómodo. Yo prefiero usar tampones porque a mí son más cómodos, más seguros, y en cambio las toallas higiénicas no son tan cómodos. Toallas, porque es más cómodo y más fácil de usar. Palabra de mujer. Yo creo que hay que seguir trabajando. Me parece muy equilibrado lo que usted nos dice de ir buscando. Hay datos, ¿cuántos son los años que pasamos de nuestras vidas las mujeres en un promedio con la menstruación, ¿no? Entonces, me parece que el análisis es más que pertinente, pues sí, ¿no? Hablando de datos, estaba revisando, son $2.300 aproximadamente y 1.300 unidades, ya sea tampón o de toallas higiénicas, que nosotros utilizamos a lo largo de nuestra vida. Era muchísimo. Miren, interesante, ¿no? Después, ¿sabían ustedes de qué se han hecho primeros tampones? A ver. Ya en Egipto había los tampones, por si acaso, no es una cuestión moderna. De algodón, ¿no? Otros hacían una especie que envolvían un acerrín, no ¡qué terror! ¿no? En tela, digamos, y bueno, eso utilizaban. Las toallas higiénicas también de la misma manera hacían. Y fue en 1895 la primera vez que salió al mercado, pero no tuvieron éxito porque las mujeres no se animaban a preguntar. Sí, entonces fue recién ya en 1920 que comenzó a popularizarse el uso de toallas higiénicas, y un poco después de tampones. Pero los tampones no han sido un invento moderno. No sé, para mí que Cleopatra es la... No, sí, dicen, también cuentan ahí, porque una es la otra utensilio de otro material que usaban para hacer eran las mismas hierbas también colocaban y ahí hacían sus paños. Interesante, ¿no? Lo importante es ir cambiando y tratar de colocar, si el Tampax o el tampón está bien colocado, no tiene por qué molestar. Entonces, y eso, tratar de darle comodidad. Incluso, porque tenés algunos que son solamente el tubito, que como ya lo dijo la actora, vienen en diferentes tallas según el flujo, y se colocan directamente con el dedo. Y hay otros que vienen con su aplicador, ¿no? Que hacen más fácil. Exactamente, hacen más fácil la colocación. Nosotros no, que le puedo y no te equivocás, digamos, ¿no?
directamente con el dedo? Es cuestión de acostumbrarse, Claro. y porque la mujer descubre muchos beneficios del tampón con el tiempo, entonces tiene mayor comodidad y lo ideal es eso, ¿no? Es tratar de intercalar entre ambos métodos que son muy buenos. El tema de los tiempos que usted estaba recomendando precisamente para este cuidado y ser riguroso en el tema de los cambios y con las horas, ¿no? De la higiene. Eso es lo más importante para que no tenga efectos colaterales ninguno de los dos métodos. ¿La toalla higiénica también puede tener efectos colaterales si se queda mucho tiempo? También. La sangre es el mejor medio de cultivo que hay. Entonces, cuando está mucho tiempo, no se la cambia, no solamente puede la mujer tener accidentes a la hora de tener, de que se pueda manchar, por ejemplo, sino de que es también eso, predispone al crecimiento de las bacterias, a las infecciones, y lo ideal es eso, cambiarla cada 4 horas, esté o no completamente llena. Qué buen tema, y mientras estábamos mirando, estábamos comentando que nos decía Cristina, ¿hay un museo de la menstruación? Sí, hay un museo en Maryland, y ahí hay algunas de las cosas, de las muestras, cómo se utilizaba en la antigüedad, todo por lo que tuvo que pasar la mujer hasta llegar a los tampones y a nuestra copa menstrual que ya está tan de moda. Sí, hay unos delantales que decían, estaba de la sanidad, que le decían que era una especie de pañales, pero calzoncitos, bueno, bien interesante, ¿no? Interesante por cómo se las arreglaban. En África actualmente se utiliza muchísimo los reutilizables. Yo no sabía, en el continente entero, justamente por la pobreza, es mucho más fácil, más económico producir estas toallas higiénicas reutilizables, y es con eso que se manejan, ¿no? En países pobres se utilizan las toallas Son más conscientes con la ecología y la cosa economía. que nosotros, yo te digo una cosa, el día de hoy lo aprendí. No tenía ni idea que existían las toallas higiénicas reutilizables. Sí. Gracias, Erika, querida, por orientarnos un poquito con un tema que no nos gusta mucho, pero es de todos los meses, que nos trae malos recuerdos. La decisión final está en las damas que nos están viendo, ¿verdad? Así es. ¿Cuál es la elección que más le conviene? Hacemos una pausa y ya volvemos. Canta que la vida es una fiesta, canta que la vida es una fiesta, no hay mal que por bien no venga. Hemos llegado al final de nuestra hora de buena plática. Qué buenos los doctores que hemos tenido. Verdad que nosotros la pasamos increíble, ¿no? Los doctores son de la casa. Siempre le sacamos, pero lo máximo que podemos cuando nos visitan, ¿no? Los doctores. Y bueno, los dos temas, ¿no? Oye, quiero agradecerle a nuestra amiga Cristina hoy. Por favor, la verdad. A ustedes, de verdad, por haberme permitido compartir con esta tarde, poder charlar, también aprender. Como han visto, he aprendido cosas nuevas, así que encantada, cuando guste voy a acompañar. Voy a googlear tu museo de la menstruación en Maryland, solo por curiosidad. Ahora vamos a agradecer a las tiendas que nos acompañan todos los días. En mis pies, visto estos bellísimos calzados de Paso. Quiero agradecer mi vestuario a Morena Rosa. Mis accesorios son de Claudia Mercado y mi arreglo personal es de 0722. Muchísimas gracias a De Paso por ponerle color a mis pies cada día. También las gracias a Sexo Sentido. Hoy tengo un vestido con la marca Dudalina, y al equipo fantástico de Ozono por ocuparse de mi arreglo personal. Gracias a Calzado Femenina por estas botitas de media estación con tachas bellas, me encantan. Gracias a Laranja por mi vestimenta, un clásico moderno. A 0722 por mi arreglo personal, y la Fermet por el cuidado de mi piel. Bueno, y a ustedes invitarlos a visitarnos en Facebook, Palabra de Mujer. No se olviden, ahí van a poder estar al tanto de este programa. Muchas gracias, Bolivia, por habernos acompañado. Será hasta la próxima. Chao, chao. De colores ese corazón, la vida es una fiesta, canta, una alegría, canta la